Bienvenidos y gracias por acompañarme hoy lunes 21 de octubre. Hoy transmito todavía desde el viejo continente, pero por razones técnicas no puedo hacerlo en vivo. Pero igual a través de este video quiero compartir mi último análisis de los acontecimientos que rodean la interminable crisis venezolana. Como siempre, saludos a la gente que nos ve en todas partes, en Europa, en Asia, América Latina y por supuesto en Venezuela. Mientras Maduro pretende hacer ver que su dictadura avanza a paso de vencedores, no hay nada más lejos de la realidad. Las revueltas internas no paran de evolucionar. Cada día un nuevo actor cae en desgracia. O funcionarios de quienes nunca se dudó de su lealtad al régimen son descubiertos saltando la talanquera casi con habilidades dignas de una olimpiada. Un termómetro claro es el enjambre de hackers que el régimen ha activado por todas partes, pagando una fortuna por ello, para intentar adivinar los planes que se le vienen en contra al régimen, las abejas que están trabajando en el enjambre y todo el esfuerzo, para usar esta expresión de María Corina Machado, que se está haciendo para salir del régimen. Pero hasta los hackers están pasando trabajo con sus contrapartes en varios países del mundo, unidos en el objetivo común de destruir las redes informáticas y de comunicaciones de la dictadura. La situación es tan inestable para el dictador en estos momentos que su equipo de asesores está preparando incluso el escenario de un escape. Así como lo oyen, entre sus planes de futuro inmediato que está a la vuelta de la esquina, está el irremediable escenario de la huida, el escenario que yo llamo sálvese quien pueda. En estos días en que he estado un poco desconectado, la información me está llegando a raudales. A medida que se acerca la fecha clave, el 10 de enero, la tensión sube a una temperatura de olla de presión. Aún faltan 2 meses y medio, pero las largas noches de insomnio del propio Nicolás Maduro y sus cómplices en el crimen, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, no pueden reducirse a punta de tranquilizantes. Porque se trata de una sociedad, la que tienen Maduro, Diosdado, Delcy y otros, que no está basada ni en la palabra de honor ni en la presunción de honradez, sino en la estricta conveniencia, empujada por la situación, configurando un tenue vínculo que puede romperse en 1000 pedazos, disuelto en el ácido de la traición y el cuchillo por la espalda. En mi opinión, Maduro enfrenta 3 feroces frentes que lo mantienen con un ojo adelante y otro atrás. Son apenas 3 de muchos frentes de batalla que yo llamo apocalíptica que enfrenta el régimen como nunca antes. Y no son frentes estáticos, sino dinámicos, movedizos, que van cambiando a medida que las tensiones empeoran día a día. El peor de los frentes, en mi criterio, es el frente interno. Las peleas entre las diversas facciones que configuran el saco de gatos, que para mí es la dictadura en este momento, son ahora cada vez más abiertas y sin pudor. Ya ni se preocupan por guardar las apariencias. Los representantes de las facciones salen todos los días con un cuchillo en la boca a enfrentarse a sus enemigos más inmediatos, que son aquellos, por cierto, con los que conviven y comparten la gran carpa del crimen que es la dictadura venezolana. Esto está ocurriendo por varias razones que es muy importante entender. En primer lugar está el factor de la escasez de recursos. La torta a repartir, que antes fue bastante generosa, bastante grande, se hace ahora más pequeña. Ya los dineros no fluyen como antes y la pelea por un trozo de ese pastel es a sangre y fuego. En segundo lugar, cada facción quiere posicionarse en el escenario del poder del régimen. Es una constante medición de fuerzas y la facción que logra acumular más fondos y más poder militar y policial es la que termina sobreviviendo e imponiéndose. Y no es necesariamente Maduro el que acumula el mayor poder. Porque hay que saberlo, el poder de la dictadura es como un lienzo lleno de retazos mal cosidos que medio se sostienen juntos, pero que amenaza con despedazarse si esta tela a retazos es sometida
a una fuerte tensión. En este frente interno, Maduro enfrenta numerosos enemigos, no solo a los cabecillas de las otras facciones, como la que maneja Diosdado Cabello, por ejemplo, Vladimir Padrino y los hermanos Rodríguez, sino el creciente descontento interno a todo nivel, sobre todo militar. Porque a medida que se mueven las piezas y se transfieren las responsabilidades a otros actores, como ocurrió recientemente con los cambios en la Dirección de Contrainteligencia Militar o DIGESIM, en el SEBIN y en los mandos de la Fuerza Armada Bolivariana, los actores que fueron desplazados se convierten automáticamente en sospechosos, en conspiradores, en resentidos que quizá esperan el momento para la dulce venganza. Tal es el caso, por ejemplo, del general Iván Hernández Dala, otrora todopoderoso mandamás del DIGESIM y de la Casa Militar, que ahora es un alma en pena sin poder real y sin acceso al poder que tenía antes. ¿Ustedes creen que el general Hernández Dala, después de ser pateado por Maduro porque no le tiene confianza, se va a quedar tranquilo en su casa, quizá bebiendo whisky, comiendo parrilla, como le gusta? ¿Se va a quedar ahí? Por supuesto que no. Porque a lo largo de los muchos años en que tuvo poder, construyó su propia red de negocios y conexiones que ahora quedaron interrumpidas por su salida intempestiva del DIGESIM y de la Casa Militar. Fíjense ustedes en el caso del otro militar poderoso que sufrió el mismo destino de Hernández Dala recientemente. Se trata del almirante Remigio Ceballos Ichazo, un militar considerado leal al régimen, entrenado en tácticas de fuerzas especiales, instruido e ideologizado en Cuba, que sin embargo fue removido sin son ni ton y enviado como embajador nada menos que a China, a 14.000 kilómetros de distancia de la crema innata del poder dictatorial que solía detentar como ministro de Interior, Justicia y Paz en Caracas. ¿Por qué salió Ceballos del poder? Según informaciones confirmadas, Ceballos formó parte de una conspiración para robar importantes fondos del gobierno a través de su hijo. Es la típica conducta del perfecto revolucionario venezolano. A mayor poder, más corrupción, porque a la hora del final no va a haber ni Maduro ni Diosdado que los proteja. Solo encuentran tranquilidad y protección en el asqueroso dinero capitalista. Como dije antes, la pelea entre las facciones de la dictadura es a rajatabla, sin disimulo. Por eso es que se están produciendo en las últimas semanas las detenciones de altos funcionarios, el encarcelamiento de importantes testaferros que fueron hasta ayer intocables y los cambios de posiciones en un tablero de ajedrez del régimen que se dirige a un fulminante jaque mate. Y este es el segundo frente de la dictadura, el frente de los testaferros, de los enchufados, de los cuales hemos hablado aquí en anteriores programas, que lejos de ser un trapo rojo, como sugirió algún comentarista, es una batalla campal en pleno desarrollo. Primero vimos el caso de los enchufados testaferros de Nicolásito Maduro, los hermanos Santiago y Ricardo Morón, empresarios maracuchos que multiplicaron su fortuna gracias al enchufe que tenían con el hijo del dictador. A pesar de la gran influencia que ejercieron con increíble impunidad, sobre todo en contratos multimillonarios que obtuvieron gracias a Nicolásito para la importación de productos alimenticios por más de 2.000 millones de dólares, y eso es lo que se sabe. No se pudieron salvar estas dos personas de la persecución y la prisión, principalmente en el caso de Santiago Morón. Según fuentes muy familiarizadas con estos personajes, a Santiago Morón lo encarcelaron porque estaba supuestamente tratando de arreglar su situación con el gobierno norteamericano a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según me cuenta una fuente, Santiago Morón no solo fue encarcelado, sino que fue enviado a Cuba, supuestamente para ser examinado en un hospital psiquiátrico debido a la conducta violenta que exhibía y que, según estas fuentes, lo llevó a amenazar de muerte con pistola en mano al propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego que éste le dijera que sabía todo sobre sus conversaciones con la Embajada Americana en Bogotá. ¿Por qué un enchufado como Santiago Morón, con línea directa a Nicolásito, es decir, al corazón de la dictadura, conocedor como pocos de las entrañas del monstruo
le preocupaba resolver sus problemas con el imperio. No me cabe duda de que Santiago Morón, como muchos enchufados del régimen, simplemente no le ven mucho futuro a la dictadura. Luego vino el caso de Raúl Gorrín, una figura que en el pasado estuvo muy aliado a Cilia Flores y sobre todo a sus hijos Walter, Yoser y Joswal, en un caso muy bien documentado de corrupción en la Fiscalía de Miami, que por cierto implica también a su padrastro Nicolás Maduro. A Raúl Gorrín no solo le allanaron una de sus propiedades en el este de Caracas, donde supuestamente guardaba una importante colección de lingotes de oro y obras de arte que fueron decomisadas. Pues a Gorrín no lo salvó la protección que tenía en ese momento del general Iván Hernández Dala y particularmente de uno de los operadores de Hernández Dala, que es este tenebroso coronel Alexander Granco Arteaga, que se ha ganado el título de torturador en jefe de la dictadura. La historia es que cuando agentes del SEBIN llegaron a la propiedad de Gorrín, Granco Arteaga se apersonó para impedir el operativo, pero en una llamada del propio Diosdado Cabello se le ordenó retirarse del lugar de inmediato. Raúl Gorrín, por cierto, mantiene una disputa agria por razones que todavía no he podido descubrir con otros de los enchufados favoritos del régimen, el empresario Eduardo Capriles, famoso por haber sido quien se prestó para comprar en la Florida el famoso avión de Maduro que fue decomisado recientemente en República Dominicana y llevado a Miami listo para ser vendido. Pero las detenciones más explosivas, en mi criterio, son hasta ahora la de otros hermanos enchufados, los empresarios libaneses Mayed y Khaled Khalil, testaferros por décadas de los hermanos Rodríguez, particularmente Delcy Rodríguez, en toda clase de negocios ilícitos. No está claro por qué fueron detenidos los poderosos testaferros de Delcy, pero la sola noticia de su detención muestra simplemente otra faceta de esta pelea sangrienta entre los enchufados y el régimen que está cambiando la correlación de poder en el seno de la dictadura. ¿Significa esta detención de los hermanos Khalil un ataque a la línea de flotación de la finanza de Delcy Rodríguez? Se trata de un misil lanzado por personas interpuestas contra el poder de los Rodríguez en franco declive desde el desastre de las elecciones del 28 de julio para Maduro. ¿Quién está detrás de este misil con consecuencias impredecibles? ¿Acaso Diosdado Cabello? Eso está por verse. Luego, después de este episodio, estalla el increíble caso de Pedro Tellechea, un bien acicalado y narciso funcionario que se creía el gran gerente de PDVSA y que en menos de 3 meses, imagínense ustedes, fue expulsado 2 veces de los cargos que ocupaba, primero como presidente de la petrolera estatal y ahora recientemente, el viernes pasado, como ministro de Industrias y Producción Nacional. Según una acusación formalizada hoy por la Fiscalía del régimen, Tellechea fue detenido porque negoció nada menos que la base de datos de PDVSA a una empresa norteamericana controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho la Fiscalía en una parte de prensa que se distribuyó hoy. Esto es una acusación muy seria. Pero no por tanto por lo que supone para Tellechea, que por supuesto le pudieran imponer muchos años de condena, sino por las implicaciones que tiene para el régimen. ¿Por qué Tellechea se atrevió a lanzar este salvavidas con el imperio, arriesgándose a esta acción tan sensible de robarse la data de PDVSA para entregarla a una agencia de inteligencia norteamericana? ¿Qué cosas está viendo o ha visto Tellechea que no son públicas sobre el nivel de descomposición y debacle de la dictadura de Maduro? ¿Estaba preparado Tellechea su plan de escape para cuando se produzca el fin de la pesadilla de Maduro? ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Qué tiene que ver Delcy, que en algún momento fue protectora de Tellechea en esta jugada peligrosa? Finalmente se produce el nombramiento a todas luces inconstitucional del delincuente de cuello blanco Alex Saab en sustitución de Tellechea. Mi lectura de este nombramiento de Alex Saab es lo que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo. Maduro no confía ni en su sombra y ahora descubrió que la persona en quien puede confiar
es su antiguo testaferro, que por cierto aún continúa sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué Maduro nombra a Alex Saab, una figura con la cual muy pocas empresas y entidades financieras internacionales van a querer hacer negocios? La razón es sencilla. Alex Saab es un preso de la dictadura que se mueve dentro de Venezuela como quiere, pero no más allá. Alex Saab es un enchufado que tiene la particular característica de que nunca se podrá ir con la cabulla en la pata, como se dice en Venezuela, porque no tendría cómo esconderse o hacer vida en otro país que no sea el país de la dictadura de Maduro. En otras palabras, es una persona que forzosamente tiene que hacer lo que diga Maduro porque no tiene más opciones. Es el testaferro perfecto para Maduro porque no tiene la capacidad, como otros enchufados, de clavarle un puñal por la espalda al dictador. Llegado a este punto, entonces tenemos el tercer frente, y este es el frente perenne de la amenaza de la acción de fuerza desde afuera. Es un escenario que no necesita de mayores explicaciones. Hemos hablado en este programa varias veces sobre ese tema, pero sí requiere de una actualización muy importante. Este es el frente definitivamente que más teme el gobierno. Y la fuente del temor estriba en que desconoce completamente no solo el tamaño, sino la ferocidad de ese animal que ronda a la dictadura desde afuera. Y también porque sabe que una vez que este animal dé el primer zarpazo, el castillo de naipes puede venirse abajo completamente. No es una simple metáfora, se los aseguro, porque desde la semana pasada, según informes de inteligencia, el régimen comenzó a incluir en sus cálculos no solo las contingencias de defensa, los planes de movilización militar para defender la revolución, sino un plan de escape de la dictadura. No importa ni las milicias, ni la eficacia de las fuerzas cubanas, ni las aguerridas huestes de la FARC y el ELN que el régimen está contratando para defender la fracasada revolución bolivariana. Siempre tiene que haber un plan de fuga, un plan B, por si los otros planes fracasan. Porque hoy en día, como en el lejano año de 1958, sigue muy vigente esa máxima atribuida a Marcos Pérez Jiménez, pronunciada el mismo día en que huyó de Miraflores, aquel histórico 23 de enero de 1958, para salir en un vuelo hacia República Dominicana en el avión presidencial conocido como la Vaca Sagrada. Esto dijo Pérez Jiménez: vámonos, que pescuezo no retoña. Hasta aquí mi comentario.